Bienvenidos. Entre a la casa a adorar. Iglesia Bautista Raham. Vive, aprende, sirve. Señor, esta es tu palabra, Padre, que hemos leído. Señor, yo te pido, como hemos hablado, Señor, que seas tú glorificándote. Estamos aquí de parte de ti, Señor, y delante de ti. Quita todo lo que sea mío, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, sea gobernando nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la idea central de este pasaje, a mí, curiosamente, ¿verdad? Me gusta siempre compartirles lo que se ve en el pasaje y ¿verdad? El propósito por el cual queremos llevar el mensaje. Y la idea central es que el Dios fiel no solamente entrega la herencia prometida, también provee servidores, lugares de servicio, reposo y el cumplimiento completo de su palabra para sostener a su pueblo. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando vemos, ¿verdad?, lo que queremos presentarle a la iglesia, que se lleve, ¿verdad?, como el propósito del mensaje, es que la iglesia aprenda a reconocer la provisión integral de Dios, a valorar el lugar que Él ha asignado a cada servidor y a descansar en la certeza de que ninguna de sus buenas promesas falla. Dios cumple todo lo que Él promete, mis amados hermanos. Y prácticamente, ¿verdad?, nosotros podemos ver que Dios provee todo lo que su pueblo necesita. Debemos servir con contentamiento, valorar la presencia de su palabra en medio de nosotros y descansar en la fidelidad de aquel que cumple todo lo que promete. Querida iglesia, yo creo que cuando nosotros continuamos avanzando en nuestra exposición del libro de Josué, y si algo queda claro en todo lo que nosotros hemos hablado a lo largo de todos los capítulos, es que Dios no solamente hace promesas, sino que Él las cumple en su totalidad. Ninguna falla. Josué 18 vimos al Señor colocando soberanamente a su pueblo dentro de la herencia. En Josué 19 contemplamos a Dios que termina lo que comenzó. Josué 20 aprendimos que dentro de la herencia el mismo Dios también estableció justicia y misericordia mediante las ciudades de refugio, donde aprendimos que no solamente Dios entregó tierras, Él enseñó a su pueblo a cómo debemos vivir dentro de ellas, ser justo, ¿verdad?, y misericordioso también, hablar, ser llenos de gracia, pero también ser llenos de verdad, o sea, hacer las cosas con justo juicio dentro de su iglesia. Y ahora llegamos a Josué 21 y a primera vista, usted sabe muy bien que brincamos unos versículos aquí porque lo que empieza es a nombrar las ciudades que se le dieron a cada uno de ellos. Ustedes vieron que el versículo 41 dice exactamente todas las ciudades que se les dio a los levitas. Y es interesante, mis amados hermanos, porque a simple vista el capítulo parece volver a una lista de ciudades, como he mencionado. Los levitas reciben lugares donde vivir. Aparecen nombres, tribus y territorios. Pero si pasamos rápidamente por el capítulo, perderemos una de las declaraciones teológicas más importantes de todo el libro. Mis amados hermanos, Josué 21 no solamente nos dice dónde vivieron los levitas, el capítulo nos muestra cómo Dios cuida a los que llama, cómo coloca su ministerio en medio de su pueblo y al final cómo el narrador mira hacia atrás y declara: Dios cumplió todo lo que había dicho. Mis amados hermanos, y eso es magistral, porque cuando nosotros vemos eso, precisamente vemos los capítulos anteriores, el capítulo 19 que conectamos, vimos algo sumamente importante y muy especial que ocurre, ¿verdad?, precisamente en ese servicio que hablamos sobre lo que pasó cuando Dios completaba todo lo que, ¿verdad?, Él dice. Pero aquí vemos que aquí su obra quedó completa y yo les voy a explicar por qué. Pensemos en un momento de forma ilustrativa en un padre que prepara una casa para su familia. Tener las paredes y el techo no significa que ya todo está listo. La familia necesita alimento, agua, seguridad, orden, instrucción, cuidado y descanso. Una casa puede estar terminada físicamente y sin embargo la vida dentro de ella todavía necesita
provisión. Y precisamente, mis amados hermanos, eso es lo que ocurre en Josué capítulo 21. Israel ya posee territorios. Las tribus han recibido sus herencias, pero Dios sigue proveyendo lo necesario para que aquella nación viva verdaderamente como su pueblo. Él da instrucciones claras de cómo su pueblo debe vivir dentro de su tierra. Acuérdense que hemos hablado todo este tiempo cuando empezamos a repartir la herencia y las tierras, que Dios fue el que se las dio. Esas tierras son de Dios y Dios le está diciendo, ahora se las entrego a ustedes, administrenlas, pero son mías. Entonces, si son mías, las instrucciones que yo voy a dar para vivir dentro de ellas también son mías. Entonces, por eso vimos el capítulo anterior, cómo Dios estableció, ¿verdad? Para cómo se podía entonces hacer justicia con aquel homicida, ¿verdad? Que fuera misericordia y justicia a la misma vez y gracia a la misma vez. Mis hermanos, Josué 21 ciertamente nos recuerda el orden de Dios en cómo Él va a seguir hablándole a su pueblo. El funcionamiento, hermano, que debe tener la iglesia como tal, ¿verdad? Hablando del templo. Sabemos que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Hablando de que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. No, pero hermano, Dios nos mandó a congregarnos en un lugar para poder establecernos como su iglesia, poder tener los dones y que los dones podamos tenerlos para la glorificación de su nombre, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y es interesante, mis amados hermanos, porque cuando vemos lo que ocurre en Josué 21, Israel ya posee territorio, la tribu ha recibido su herencia, pero Dios sigue proveyendo lo necesario para que aquella nación viva verdaderamente como su pueblo. Dios no les dio solamente tierra, les dio servidores, les dio lugares de ministerio, les dio reposo, les dio victorias y les dio la confirmación de que ninguna de sus buenas palabras había fallado. Todo lo que le dijo desde Abraham, hermano, que entonces se lo está diciendo a Moisés, que Moisés entonces es el que le adjudica que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Se lo adjudican entonces a Moisés. Por eso vemos que aquí dice que como se le dijo a Moisés, como Jehová le dijo a Moisés, que nos entregue estas tierras. Es interesante porque cuando nosotros vemos el capítulo 21, presenta esta provisión divina en 3 grandes movimientos. Hermano, Dios no provee a medias. Él conoce todo lo que su pueblo necesita. Y el primer punto precisamente es el siguiente: Dios no olvida a quienes ha llamado a servirle. Versículos del 1 al 8 que leímos de forma introductoria, los primeros 3 versículos. Pero es interesante, hermano, lo que sucede aquí, porque el capítulo comienza con los jefes de la familia levíticas acercándose al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las tribus. Y es interesante, hermano, solo vemos los versículos del 1 al 3. Y lo que ellos dicen es muy importante. Recuerdan que Jehová había mandado por medio de Moisés que se les dieran ciudades donde habitar y terrenos para sus ganados. Ellos no llegan exigiendo un privilegio que se inventaron. No están, creando una nueva obligación para Israel. Están apelando a una palabra que Dios ya le había pronunciado por medio de Moisés. Y eso conecta con algo que hemos repetido durante toda esta serie. Mis hermanos, la vida del pueblo de Dios no debía gobernarse por improvisación, sino por revelación. Nuestra revelación, hermano, ahora que tenemos la palabra profética más segura, ahora tenemos 66 libros, hermano, lo que Dios nos dejó, su palabra inspirada, usó 40 autores, hermano, para entonces dejarnos estos 66 libros a nosotros de cómo nosotros debemos vivir. Y que nosotros podamos conocer al autor principal por el cual nosotros estamos aquí hoy, que es Jesucristo. El centro de la Biblia, hermano, no solo Salmo, el centro de la Biblia es Jesucristo. Y todo lo que nosotros vemos aquí es para acercarnos más a Cristo, para parecernos más a Cristo. Por eso es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos lo que aquí enseña esta parte, vuelvo y repito, vemos que ellos no están apelando a una palabra que Dios le había pronunciado. Eso conecta con algo que hemos repetido durante toda la serie. La vida del pueblo de Dios no debía gobernarse por improvisación, sino por revelación. Dios había hablado.
Lo vimos en el capítulo anterior y lo vemos también ahora en este capítulo. Ahora el pueblo debía obedecer. El pueblo debía obedecer. Los levitas tenían una herencia diferente. Y lo habíamos visto, mis amados hermanos. Los levitas tenían una herencia diferente porque vemos que a todos les entregaron territorio y a ellos lo que le entregaron fueron ciudades. Y es interesante que esas ciudades tenían pastizales. Ellos tenían ganado y tenían pastizales porque ellos también tenían, ¿verdad? De cómo ellos también vivir de eso. Y es interesante porque cuando nosotros vemos los levitas tenían una herencia diferente, recordemos algo que ya estudiamos cuando llegamos al capítulo, cuando estudiamos el capítulo 13 del libro de Josué. La tribu de Leví no recibió una gran franja territorial como Judá, Efraín o Manasés o las otras tribus. Su situación era diferente porque el Señor había declarado que Él mismo era su heredad. Él lo había dicho en el capítulo 13, lo habíamos estudiado. Y a primera vista alguien podría pensar, entonces los levitas recibieron menos. Hermanos, y concluimos en ese capítulo, que posiblemente lo podemos entender de esa forma, ellos pudieron haber o recibieron más que todos los demás, porque los demás recibieron tierra y ellos recibieron la presencia de Dios en su vida. Y ya con eso es suficiente. Habíamos concluido en aquel momento, ¿verdad? El cliché que utilizamos. Si no tenemos nada, pero tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y esa es la realidad, hermano. Ellos tenían lo mejor. La presencia de Dios estaba en medio de ellos. La herencia de ellos era Dios entre ellos. Y era distinta, claro que sí. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros vemos, la Biblia no presenta su herencia como inferior, sino como algo distinto. Dios los había apartado para responsabilidades relacionadas con el tabernáculo, el sacerdocio y el servicio espiritual de la nación. Ellos tenían que velar, hermano, por la condición espiritual de la nación. Ellos tenían que velar también por su condición espiritual, pero también estaban puestos para velar por el tabernáculo, por el sacerdocio y el servicio espiritual de toda la nación. Y aquí encontramos una verdad sencilla, pero yo creo que poderosa. Que Dios trate de manera diferente a dos de sus siervos no significa que ame más a uno que al otro. Es una verdad que debemos nosotros aprenderla, mis amados hermanos. Vivimos en una cultura donde constantemente medimos las bendiciones por comparación. Nos quedamos en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Que aquellos se medía por los territorios, por los ganados. Y entonces, no, mira, tiene la bendición de Dios. Mira todo lo que tiene. Mis amados hermanos, y quiero que entiendas esto y lo voy a repetir. Tenemos que tener cuidado porque la verdad es sencilla pero poderosa. Que Dios trate de manera diferente a dos de sus siervos no significa que ame más a uno que al otro. Por eso vuelvo y repito, vivimos en una cultura donde constantemente medimos las bendiciones por comparación. Miramos lo que otro recibió, el ministerio que otro tiene, las oportunidades que otro disfruta y pensamos que la fidelidad de Dios debería verse exactamente igual en nuestra vida. Y empezamos a compararnos. Pero Josué capítulo 21 recuerda que Dios no tiene que repartir de manera idéntica para repartir justamente. Dios también entiende las necesidades concretas de sus siervos. Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros, hermano. Nada se puede escapar de él. Y aunque Jehová era la heredad de Leví, eso no significaba que los levitas no necesariamente, ¿verdad? Que los levitas no necesitaran un lugar donde dormir, espacios para sus ganados y comunidades donde criar a sus familias. La espiritualidad bíblica nunca ignora que somos criaturas con necesidades reales. El Dios que dice, yo soy tu herencia, también se ocupa de la comida, del techo y del lugar donde su siervo desarrollará la tarea que él ha encomendado. Amados hermanos, por eso, mediante las otras tribus, Dios provee ciudades para los levitas. La provisión viene del Señor, aunque llegue por medio del pueblo. Esto es importante en la vida de la iglesia. ¿Sabes por qué, mis amados hermanos? Muchas veces Dios responde nuestras oraciones utilizando las manos de otros creyentes.
Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. De momento uno está en una situación y llega otro creyente a suplirte esa necesidad que tú dices, pero ¿cómo tú sabías esto? Tú dices, y eso ha pasado, hermano. O sea, oye, pero mira cómo sucedió esto. Eso es Dios proveyendo. Por eso Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. A veces pedimos, Señor, provéeme. Y Dios responde moviendo a un hermano. Pedimos, Señor, ayúdame, y Dios responde mediante la congregación. Pedimos, Señor, sosténme, y Dios utiliza el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para hacer lo que estamos pidiendo. Mis amados hermanos, no midas la fidelidad de Dios con la regla de otro. Hermano, quizás Dios no te dio lo mismo que le dio a otro, pero eso no significa que te olvidó. Quizás otro tiene un ministerio más visible. Quizás otro tiene más recursos. Quizás otro parece tener más oportunidades. La pregunta no es ¿por qué Dios no me dio lo de él? La pregunta correcta es la siguiente, y anótela, mis amados hermanos. ¿Estoy siendo fiel con lo que Dios sí puso en mis manos? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. No es por qué no me dio lo del otro hermano, no. Porque estoy siendo fiel con lo que Dios puso en mis manos. Pablo expresa este principio en 1 Corintios capítulo 12, cuando enseña que Dios colocó a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Lo hizo Él. Él fue el que dio los dones y Él los puso como Él quiso. Mis amados hermanos, la diversidad no es un error de diseño, es parte del diseño. Y por eso el contentamiento cristiano no significa falta de aspiraciones, significa descansar en que el Padre sabe lo que hace. El Padre sabe lo que hace. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender que todos somos servidores, mis amados hermanos. Hay una palabra para quienes sirven al Señor. Dios conoce a sus siervos. El ministerio puede tener temporadas de cansancio, escasez, anonimato y sacrificio. Pero el Dios que llama no pierde de vista a aquel a quien llamó. Y es interesante, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros podemos escuchar esto y podemos pensar que estamos hablando del pastor o de los pastores. No, hermano, Dios nos llamó a servir a todos. Y ayer hablando con un hermano, y en estos días hablando de lo que es el burnout, ¿qué se llama? Que se quema, ¿cómo se llama? Burnout. Thank you. A veces uno solamente piensa en el pastor, no, hermano. Pero a veces los miembros que están sirviendo también reciben el burnout, porque prácticamente siempre son los mismos. Y pensando en eso, y lo dije en una de las predicaciones anteriores, nosotros tenemos que todos ponernos a servir en algo. O sea, nosotros somos llamados para servir. Tenemos que pedir al Señor y orar al Señor. Señor, ¿dónde tú quieres que yo te sirva? Hermano, y a veces pensamos que es la predicación, pero a lo mejor no es ahí. A lo mejor es recibiendo gente ahí. A lo mejor es limpiando la iglesia. A lo mejor pensamos, hermano, intercesión, oración. Pero tenemos todos que servir al Señor. Pero cuando siempre somos los mismos, podemos quemarnos también. Podemos tener, ¿qué? El burnout. Por eso es importante, hermano, que vuelvo y repito, no significa que todo siervo fiel tendrá abundancia material. Y esto de verdad tenemos que aclararlo, ¿verdad? Porque no quiero que tampoco podamos entenderlo como que es algo que entonces si Dios entonces me da, entonces le voy a servir. No, hermano. Nosotros, ya Dios nos dio lo mejor que realmente nos dio fue la salvación, hermano. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya todo lo que nosotros hacemos es por añadidura, mis amados hermanos. Por eso es interesante que el Dios que llama no pierde de vista a aquel a quien llamó. Y esto no es una promesa de prosperidad. No significa que todo siervo fiel tendrá abundancia material. Y la historia de la iglesia demuestra lo contrario. Pero sí significa que ningún servicio hecho para la gloria de Cristo es invisible delante de Dios. Hebreos 6:10 nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor de sus santos. Lo dice Hebreos 6:10. El mundo puede olvidar,
Una congregación puede incluso pasar por alto ciertos esfuerzos, pero Dios no olvida. Dios ve todo lo que nosotros hacemos para su gloria. Mis amados hermanos, y tenemos que entender que si Él lo ve, es más que suficiente. Y no es malo, hermano, darle una palmadita. Qué bien, gloria a Dios, gracias por eso. Pero si eso no pasa, hermano, no te sientas mal, porque Dios lo ve. Dios ve lo que tú estás haciendo para Él. Por eso es importante, y la pregunta que vuelvo y repito, lo que estamos haciendo, lo que Dios nos puso en nuestras manos, lo estamos haciendo con fidelidad. Estamos siendo fieles a lo que Dios nos puso. Iglesia, una congregación puede incluso pasar por alto ciertos esfuerzos, pero Dios no olvida. Y eso nos conecta hermosamente con Cristo, mis amados hermanos, y lo podemos mirar precisamente en Él. Jesús llamó a sus discípulos, los formó, los envió y prometió estar con ellos. El mismo Señor que da la misión también da su presencia para sostener a quienes envía. Cristo nunca ha prometido un camino cómodo a su servicio, pero sí ha prometido una presencia suficiente, mis amados hermanos. Si Él está con nosotros, no necesitamos más nada. Tenemos que seguir obedeciendo. Y eso vale más que cualquier territorio. Por eso es importante, hermano, cuando hablamos de lo que le dieron entonces a los levitas. La presencia de Dios estaba con ellos. Sin embargo, las ciudades de los levitas no existían solamente para resolver dónde iban a vivir los levitas. Dios estaba haciendo algo mucho más amplio. Los estaba distribuyendo por todo Israel. Y cuando observamos, hermano, la lista larga de los versículos 9 al 42, comenzamos a entender el segundo movimiento que nos lleva el capítulo. Punto número 2. Dios coloca su ministerio en medio de todo su pueblo. Es interesante, iglesia, porque yo quiero que lo vea desde ese punto de vista. Dios coloca su ministerio en medio de todo su pueblo. Versículo del 9 al 42. Y desde el versículo 9 comienza una larga distribución de ciudades entre las diferentes familias levíticas. Los coatitas, los gersonitas y los mararitas y todo eso que usted ve ahí, hermano, que son bien difíciles de mencionar, hermano, los nombres se acumulan y para nosotros puede parecer difícil encontrar la aplicación en cada ciudad, pero precisamente la distribución es el mensaje. La distribución de eso es el mensaje que queremos llevar a cada uno de nosotros hoy, hermanos. Los levitas no quedaron concentrados en una sola región aislada. Sus ciudades aparecieron dentro de los territorios de las demás tribus y eso significa que Dios estaba colocando a sus servidores espirituales en medio de la vida cotidiana de Israel. Miren qué interesante, mis amados hermanos. 48 ciudades, dice el versículo 41. 48 ciudades. Y ese versículo 41 se nos dice que las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 con sus terrenos alrededor. 48 ciudades distribuidas en la tierra. Esto no es un detalle accidental. Nos muestra que el ministerio de Leví no debía vivir desconectado del resto de la nación. Interesante porque los levitas estaban relacionados con el servicio del Señor. Yo quiero que tú busques o lo puedes apuntar. Mire la referencia. Deuteronomio capítulo 33 versículo 10 declara que una de sus responsabilidades era enseñar los juicios de Dios a Jacob y su ley a Israel. Deuteronomio 33:10. Era enseñar los juicios de Dios a Jacob y su ley a Israel. Esa era una de las funciones de los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes, pero toda la tribu había sido apartada para responsabilidades vinculadas al culto, al tabernáculo y a la instrucción espiritual del pueblo. No todos eran sacerdotes, pero todos tenían que servir. ¿Me va siguiendo, hermano? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Dios nos llama a sacerdotes. Lo dice ahí en 1 de Pedro. Nos llama a servir.
Posiblemente no es un púlpito, posiblemente es en otra área. Pídale al Señor que te muestre dónde quiere que tú sirvas. Por eso es interesante cuando nosotros vemos que no todos los levitas eran sacerdotes, pero que toda la tribu había sido apartada para responsabilidades vinculadas al culto, al tabernáculo y a la instrucción espiritual del pueblo. Mis hermanos, Dios no solamente dio tierra a su pueblo, puso su palabra en medio de su pueblo. Una herencia sin palabra podía perder su propósito. Israel podía tener casas y perder el camino. Podía tener campos y olvidar al Dios que produjo la cosecha. Podía tener ciudades y terminar adorando los ídolos de las naciones. Podía disfrutar de las bendiciones y olvidar al que bendice. Por eso, mis amados hermanos, la provisión de Dios no consistía solamente en dar recursos materiales. Dios quería que su verdad permaneciera presente en medio de su pueblo. La tribu de Leví tenía una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Esa era una lección que la iglesia necesitaba escuchar una y otra vez. Dios quería que su verdad permaneciera presente en medio de su pueblo. Iglesia, una vez tú sacas la verdad de un púlpito y de una iglesia, esa iglesia se convierte en un club, se convierte en lo que llama el Nuevo Testamento, hablando, ¿verdad?, de cueva de ladrones. Tengamos cuidado con eso. La verdad es Jesucristo. Nosotros no podemos sacar la verdad nunca de la iglesia. Y es interesante, mis amados hermanos, porque la iglesia necesita más que recursos. Y yo quiero que puedas verlo desde ese punto de vista. Y esa es una lección, ¿verdad?, que la iglesia, por eso te dije que necesita escuchar una y otra vez. Porque la iglesia necesita mucho más que recursos. Una iglesia puede tener un edificio hermoso y estar espiritualmente vacía. Puede tener excelente sonido, pantallas, luces, cámaras y programas y aún así estar débil en la verdad. Puede tener actividades todos los días de la semana y no estar formando discípulos. La pregunta principal nunca puede ser solamente ¿qué tenemos? La pregunta debe ser, ¿la palabra de Cristo está habitando abundantemente entre nosotros? Porque podemos hacer todas esas cosas, pero tenemos que decir, ¿y la palabra de Dios está habitando realmente entre nosotros? ¿O solamente lo que nos controla son estos tipos de eventos y estamos dejando a Dios a un lado? Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado como iglesia, porque eso pasa muchas veces. Muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales y nos olvidamos de lo que realmente es más importante. Por eso la pregunta debe ser, ¿la palabra de Cristo está habitando abundantemente entre nosotros? Porque los recursos son herramientas. La palabra es el alimento. Cristo sigue dando servidores a su iglesia, mis amados hermanos. Y esto yo estoy hablando en general. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 4, ¿qué es lo que empieza hablando de Efesios capítulo 4? De lo que Dios puso para el servicio de la iglesia. Y es interesante, mis amados hermanos, porque Pablo explica que el Cristo resucitado da personas a su iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, observe que el propósito de los líderes no es hacer todo el ministerio mientras la congregación observa. El propósito es equipar a la congregación para que todo el cuerpo sirva. ¿Va siguiendo? Tenemos una gran responsabilidad y Dios nos va a llamar a la cuenta y tenemos que hacerlo con temor. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Está el líder, pero el propósito es equipar a la congregación para que todo el cuerpo sirva. Y eso significa que una iglesia saludable no se construye alrededor de una sola personalidad. Se construye alrededor de Cristo y de su palabra, mientras cada miembro utiliza los dones que recibió para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que no somos espectadores, hermano. El Nuevo Testamento nunca describe a la iglesia
como un teatro donde unos pocos actúan y el resto observa. Y lamentablemente, hoy en día muchos púlpitos se han convertido en eso. En un teatro donde muchos dan un espectáculo y el pueblo lo que hace es reírse y burlarse. No somos espectadores, iglesia. Somos llamados a servir. Efesios la describe como un cuerpo, una familia, un templo espiritual, un pueblo sacerdotal. Cada imagen, hermano, comunica participación. Cuando usted tenga tiempo, lea Efesios capítulo 4. Por eso, hermano, la pregunta solemne, ¿qué me ofrece esta iglesia? Iglesia, cuando yo estoy hablando de eso y orando al Señor, quiero decirte, como me pasó en estos días en la reunión de pastores, tenemos que hacernos las preguntas difíciles. Nosotros tenemos que hacernos las preguntas difíciles o que alguien nos haga las preguntas difíciles. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué me ofrece esta iglesia? Hermano, si todos trabajáramos como equipo, créeme que podemos hacer eso y mucho más. Y no estoy diciendo que no lo hacemos. Lo que estoy diciendo, hermano, es que hay muchos retos y hay muchos caminos por recorrer, pero tenemos que unirnos como una sola iglesia. Ese es el llamado de Dios. También debemos preguntar, ¿dónde puedo servir? No solamente qué me ofrece esta iglesia, también debemos preguntar dónde puedo servir, a quién puedo discipular, a quién puedo animar, cómo puede el don que Dios me dio edificar a otro. Los servidores estaban en medio del pueblo. Vemos aquí lo que está sucediendo ahora con los levitas. Estaban en medio del pueblo para servir. Y hay algo hermoso, mis amados hermanos, en la expresión del versículo 41. Vaya conmigo nuevamente. Dice, las ciudades estaban en medio de la posesión de los hijos de Israel. Las ciudades de los levitas, donde ellos tenían esa responsabilidad de servir, enseñarle al pueblo la palabra de Dios y vivir como un pueblo santo. Pero no caía solamente en el sacerdote principal, sino era que los otros levitas que tenían funciones sacerdotales dentro del pueblo de Dios. Iglesia, el ministerio no debía vivir lejos de la gente. Los servidores estaban en medio del pueblo porque la verdad de Dios tenía que tocar la vida real. La palabra tenía que acompañar matrimonios, familias, conflictos, decisiones, cosechas, fiestas, pecados y restauraciones. Por eso estaba en medio del pueblo. Y esa es la función hoy de la iglesia también. Porque eso es lo mismo que debe ocurrir hoy. La predicación bíblica no existe solamente para llenar 45 minutos cada domingo. Tiene que entrar en la casa, en el trabajo, en la manera en que manejamos el dinero, en la manera en que perdonamos, en cómo criamos a nuestros hijos y en cómo tratamos al hermano difícil. La iglesia tiene que entrar en todo eso. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, podemos observar todo esto con la conexión del capítulo anterior de Josué capítulo 20. Algunas de las ciudades de refugio que estudiamos en el capítulo 20 aparecen también dentro de las ciudades levíticas. No era necesario separar justicia, misericordia, adoración e intrusión como si fueran mundos distintos. Todo formaba parte de la vida del pueblo bajo el gobierno de Dios. El Señor estaba construyendo una sociedad donde su carácter debía reflejarse en cada área dentro de la iglesia. Pero tenía que verse dentro de los territorios, de las ciudades, de cada pueblo de Israel. Mis amados hermanos, valoremos el ministerio de la palabra. La iglesia debe orar por quienes enseñan la escritura, hermano, y yo se lo pido encarecidamente. Oren por mí. Oren por el pastor Víctor.
Oren por José Osvaldo, por los hermanos que están en la célula, que estamos dando clases. Oren por nosotros, mis amados hermanos. Oren por nosotros. Pablo lo decía a la iglesia de Éfeso, mira, oren por mí para que Dios me dé fuerza para seguir haciendo el trabajo que Dios me llamó a hacer. Oren por nosotros, iglesia. Nosotros oramos por cada uno de ustedes, pero ore también pidiéndole al Señor que te dirija a servir donde Él te llamó a servir, mis amados hermanos. El mandato del Señor que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orad al Dios de la mies para que envíe obreros. Iglesia, esos obreros somos todos nosotros. Dios nos llamó a servir. Por eso la iglesia debe orar por quienes enseñan la escritura, debe valorar la predicación fiel, debe cuidar la doctrina, debe formar nuevos maestros, debe discipular a los niños y jóvenes, debe levantar hombres y mujeres maduros que puedan enseñar a otros según las responsabilidades que Dios le ha dado y los dones que Dios le ha dado. No porque el conocimiento bíblico sea un fin en sí mismo, sino porque una iglesia que conoce la verdad está mejor preparada para amar, servir, discernir y resistir el error. Eso es lo que le enseñaba Pablo a Timoteo, que le enseñaba a las iglesias, que le enseñara a las iglesias que él dejó para que corrigiera. Tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para amar. Tenemos que prepararnos, hermanos, para conocer más la verdad, para servir, para discernir. En los tiempos que estamos viviendo, hermano, la iglesia necesita mucho discernimiento. Se está dejando llevar por corrientes, hermanos, de este mundo. Los otros días hablaba yo con un hermano que un hombre que es una piedra. La Biblia dice, las piedras hablarán. Diciendo cosas reales de lo que es el Israel de hoy. Y como cristianos, hermanos, en los comentarios tirándole porque no saben realmente lo que eso significa. Y de eso después vamos a hablar de eso y vamos a estudiar de eso porque no quiero que caigan en el error. Porque hoy en día, no, porque el pueblo de Israel actual, hermano. El pueblo de Israel actual, la ciudad allá donde está Israel hoy en día. Hermano, lamentablemente eso no es el pueblo de Dios. Eso no es el pueblo de Dios. No, porque mira que si la escritura, y empiezan a sacar los textos de contexto, no, hermano. El pueblo de Dios son todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Tanto judíos como extranjeros, tanto esclavos como libres. Todos los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. No se deje llevar por corriente de este mundo. Lea, instrúyase. Pregunte, hermano. Como le digo yo a los estudiantes, miren, no hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. Y es una realidad. Y muchas veces nos llevamos a llevar por estos influencers que hoy se están levantando en las redes sociales y lo que hacen es generando más a la gente. No, hermano, coja eso, coja lo bueno, pero rechace lo malo. Pero no dé por cierto todo lo que usted escucha en las redes sociales, hermano. Pida discernimiento al Señor. Busque pastores, hermanos que están preparados en eso. Pregunte, no se dejen quedar por eso. Por eso es importante, mis amados hermanos. Una pregunta que yo quiero que podamos nosotros hacernos hoy, hablando de lo que ciertamente es una aplicación personal en esta parte. ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido del Señor? Llevamos muchos meses, hermanos, recorriendo Josué. Desde enero. Recibiendo enseñanza. Hemos visto promesas. Hemos visto advertencias. Hemos visto la sanidad. Hemos visto la fidelidad, la disciplina y la gracia de Dios. En todo lo que hemos visto en Josué. Pero la exposición bíblica, hermano, nunca debe terminar solamente con más información en una libreta. La pregunta es, ¿qué está produciendo la palabra en nosotros? ¿Estamos obedeciendo más? ¿Estamos sirviendo más? ¿Estamos perdonando más? ¿Estamos creciendo en santidad? ¿Estamos amando más a Cristo? Esas son las preguntas que debemos hacernos, hermano, que yo lo que quiero que usted piense en ellas. Yo me hice esas preguntas. No es simplemente escribir la información de Josué en una libreta, hermano. Es hacernos estas preguntas concretas. ¿Estoy obedeciendo más de lo que estoy aprendiendo de Josué? ¿Estoy sirviendo más? ¿Estoy perdonando más? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Estoy amando más a Cristo?
Porque cuando Dios pone su palabra en medio de su pueblo, espera que esa palabra produzca fruto. La palabra tiene que producir fruto. Y entonces, hermano, después de más de 40 versículos distribuyendo ciudades, el narrador hace algo extraordinario. Se detiene y mira hacia atrás. Y en lugar de añadir simplemente otra ciudad, interpreta todo lo que ha ocurrido. Es como si el Espíritu Santo dijera: ahora quiero que entiendan qué significa toda esta historia. Los versículos 41 hasta el 45, mis amados hermanos. Específicamente los versículos 43 al 45. El tercer punto es: Dios cumple completamente todas sus buenas promesas. Hermano, cuando Dios hizo todo lo creado, dijo: y esto es bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno en gran manera, aunque tú no lo entiendas hoy. Y Dios va a cumplir, hermano, lo que Él prometió. Versículo 43 al 45, hermano. Aquí debemos bajar, hermano, la velocidad. ¿Sabes por qué? Después de tantos nombres y fronteras, el texto vuelve toda nuestra atención directamente al Señor. Versículo 43, vaya conmigo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Mis hermanos, la primera palabra que quiero destacar es sencilla. Márquela ahí. Dio. Jehová dio la tierra. Israel peleó, Josué dirigió, hubo estrategias, hubo sacrificios, hubo momentos de enorme valentía. Pero cuando el narrador resume la historia, no dice: Israel logró tomar la tierra gracias a su grandeza. No dice eso. Dice: Jehová la dio. Versículo 43. La responsabilidad humana fue real. No se puede quitar eso. La responsabilidad humana fue real. Pero detrás de cada victoria estaba la gracia soberana de Dios. Porque Él lo había dicho. Eso debe, hermano, protegernos de dos errores. Entender eso debe protegernos de dos errores. Primero, del orgullo. Pensar que todo lo que tenemos se debe solamente a nuestra capacidad. Debemos cuidarnos de eso. Y segundo, de la pasividad. Pensar que como Dios es soberano, nosotros no tenemos que obedecer. Tenemos que cuidarnos. Yo creo que eso es más peligroso. Hermano, Josué mantiene ambas verdades juntas. Israel pelea, pero Dios da. Israel obedece, pero Dios concede. Israel camina, pero Dios cumple. Hay una responsabilidad, pero está la soberanía de Dios. Y Dios lo va a cumplir. Jehová les dio reposo. Versículo 44, hermano, lea conmigo. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. No solamente recibieron territorio, recibieron reposo. Mis hermanos, después de Egipto, desierto, guerras, campañas y toda clase de peligro, ahora el Señor los establece en la tierra que les dijo que le iba a dar. El reposo no significa que jamás volverían a enfrentar ninguna dificultad. Significaba que Dios había cumplido la promesa de establecerlos en la tierra y darles victoria sobre sus enemigos en aquella etapa de la historia. Eso es lo que significa ese reposo, mis amados hermanos. Y esto es muy interesante. El reposo era un regalo de Dios. No era algo que se habían ganado. El reposo era un regalo de Dios. Jehová entregó a sus enemigos. Ellos pelearon, pero quien los entregó fue Jehová. Hermano, el mismo versículo 44, yo creo que tú apuntes ahí, señala que ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová los entregó en sus manos. No quites eso de ahí. Otra vez, hermano, la atención está sobre Dios. No la espada de Israel, no la genialidad de Josué, no el número de soldados,
Jehová entregó, Jehová dio la tierra, Jehová dio reposo, Jehová entregó a los enemigos. Y el narrador está diciendo que nadie robe la gloria que le pertenece a Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es lo que está diciendo el narrador en todo esto. Pero llega el versículo 45. No faltó, léalo conmigo, del versículo 20, del capítulo 21. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Wow. Aquí está, hermano, el sello. Aquí está, hermano, la evaluación inspirada de este pasaje. Aquí está la respuesta a años de espera. No faltó palabra, dice el texto bíblico. No dice Dios cumplió la mayoría. Dice no, Dios no faltó palabra. Dios hizo, no dice Dios hizo lo mejor que pudo. O como dijo aquel, ahí les dejo a ese jebulú, arréglesela como pueda. No, él no dijo eso. No faltó palabra. No dice algunas promesas funcionaron. Dice que todas las buenas palabras que Jehová había hablado, ninguna cayó a tierra. Hermano, si usted está aquí y le ha pedido cosas al Señor y usted ve que Dios no las ha cumplido todavía, siga siendo fiel al Señor. Porque si Dios va a cumplir eso que usted le está pidiendo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dice que todas las buenas palabras que Jehová había hablado, ninguna cayó a tierra. Todo se cumplió. La fidelidad de Dios es el gran tema de todo este pasaje, mis amados hermanos. Pensemos hacia atrás un momento. Dios habló a Abraham. Abraham murió sin ver toda la promesa cumplida. Isaac pasó. Jacob pasó. Israel descendió a Egipto. Vino la esclavitud. Vino el éxodo. Vino el desierto. Murió Moisés. Josué tomó el liderazgo. Cayeron ciudades. Hubo pecado. El pecado de Acán, ¿te acuerdas? Hubo disciplina. Después cuando pasó lo de Acán. Hubo batallas. Hubo repartición. Y el Espíritu, y ahora el Espíritu Santo dice, miren todo el camino, Dios cumplió. Dios cumplió, mis amados hermanos. Alguien podría preguntar, pero pastor, ¿no veremos más adelante que todavía quedaron enemigos y que Israel no ocupó perfectamente cada parte de la tierra? ¿Cómo puede decir entonces que todo se cumplió? Mis amados hermanos, la respuesta está en distinguir entre la fidelidad de Dios y la responsabilidad continua del pueblo de Israel. El texto afirma que Dios cumplió lo que había prometido al darle la tierra, establecerlos y concederles la victoria. Si después Israel deja territorio sin poseer plenamente, ¿verdad? Tolera pueblos que debía expulsar o cae en idolatría, eso no demuestra que Dios falló. Demuestra que Israel falló en responder fielmente a lo que Dios ya había dado. Y si usted conoce la historia, tú sabes qué fue lo que pasó después. El libro de Jueces, después viene el libro de Jueces. Cuando usted pueda, léalo, hermano. Y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Así termina el pueblo, empieza y termina así cada uno de los libros porque desobedecieron a Dios. Pero eso no era la responsabilidad de Dios. Dios cumplió lo que él iba a decir. Le dio la tierra. Somos responsables de saber cómo vivimos en la tierra que Dios nos dio. Nos dejó los mandamientos. Nos dejó ahora 66 libros. Nosotros somos responsables de vivir en santidad, mis amados hermanos. Dios cumplió. Y te voy a decir algo más. La infidelidad humana nunca convierte a Dios en infiel. La infidelidad humana nunca convierte a Dios en infiel. Lo que demuestra que Israel falló en responder fielmente a lo que Dios ya había dado. Eso es lo que tú vas a ver después. Hay una aplicación, hermano, para nosotros. Hay momentos en que
una sola experiencia dolorosa parece hacernos olvidar años de fidelidad. Una puerta se cierra y pensamos que Dios nos ha abandonado. Llega una enfermedad y pensamos que dejó de ser bueno. Una oración tarda y pensamos que olvidó su promesa. Pero Josué 21 nos invita a mirar la historia completa. Hermano, no interpretes el carácter de Dios solamente por el capítulo que estabas viviendo hoy. Mira todo lo que Él ha hecho. Mira todo lo que Él ha hecho en tu vida. Mira la cruz. Mira la resurrección. Mira la promesa que ya cumplió. Y entonces, hermano, aprende a esperar lo que todavía no ves. Aprende a esperar lo que todavía no ves. Hebreos 10:23. El Nuevo Testamento, hermano, nos llama a mantener firme nuestra esperanza por una razón muy sencilla. Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió. Nuestra confianza no descansa en nuestra habilidad para controlar el futuro. Descansa en el carácter de aquel que ya conoce el futuro y que nunca miente. Ahí que debe descansar nuestra fidelidad. Y esto tiene una conexión tremenda con Cristo, hermano. Todas las promesas llegan a un sí y en Él. Y aquí, hermano, la historia redentora nos lleva naturalmente precisamente a Jesucristo. Pablo declara en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios encuentran en Cristo su sí y su amén. Eso significa que la fidelidad que vemos en Josué 21 no es una casualidad aislada del Antiguo Testamento. Es el mismo carácter de Dios que alcanza su máxima expresión en el Evangelio. Dios prometió un Salvador y Cristo vino. Dios prometió que el pecado sería vencido y Cristo cargó con nuestra culpa en la cruz. Dios prometió vida y Cristo resucitó. Dios prometió un pueblo de todas las naciones y hoy el Evangelio continúa reuniendo a hombres y mujeres de todas lenguas y nación. Mis amados hermanos, Josué dio reposo, pero no el reposo definitivo. Si nosotros vemos en Josué 21 habla de reposo, claro que sí. Pero en Hebreos capítulo 4 nos enseña que aquel reposo no era la meta final. Si Josué hubiera dado el reposo definitivo, la escritura no hablaría después de otro día. Y eso significa que la tierra era real, la victoria era real y el reposo era real. Pero todos ellos apuntaban más allá de sí mismos. Cristo nos conduce a un reposo mucho mayor, no solamente descanso del enemigo, de enemigos humanos, descanso de intentar justificarnos por nuestras obras, descanso de la condenación del pecado, descanso en una obra consumada, y finalmente, cuando Cristo regrese, entraremos en la plenitud de la herencia donde ya no habrá más muerte, llanto ni dolor. Nuestra herencia, mis amados hermanos, es mucho mayor. Israel recibió ciudades terrenales. Nosotros esperamos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Israel recibió campos que podían secarse. Nosotros esperamos una herencia incorruptible. Israel recibió un reposo temporal dentro de la historia. Nosotros esperamos vivir eternamente en la presencia del Rey. Y si Dios fue fiel para cumplir aquella promesa, la pregunta es, ¿qué razón tenemos para pensar que fallará en las promesas que ha asegurado por la sangre de su Hijo? Romanos capítulo 8, versículo 32, muchos le llaman la almohada del cristiano. Pablo, hermano, hace una pregunta poderosa. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo dice eso en Romanos 8, 32. Oiga bien, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Iglesia, la cruz es la garantía suprema de que Dios no abandonará su propósito redentor. Esa es la garantía. Así que cuando cerramos Josué 21, no debemos salir pensando principalmente
en 48 ciudades, mis amados hermanos. Aquí voy aterrizando. Yo sé que me pasé el tiempo. Denme unos minutitos más, mis hermanos. Debemos salir pensando en un Dios completamente fiel. No debemos seguir pensando en las 48 ciudades. Debemos salir pensando en un Dios completamente fiel. Un Dios que conoce las necesidades de sus siervos. Un Dios que pone su palabra en medio de su pueblo. Y un Dios que no deja caer ni una sola de sus buenas promesas. Sal pensando eso hoy. Hermano, el capítulo comenzó con los levitas recordando una promesa y termina con el narrador declarando que todas las promesas fueron cumplidas. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. El capítulo está rodeado por la fidelidad de Dios. Primero, Dios no olvida a quienes ha llamado a servirle. Iglesia, los levitas tenían una herencia distinta, pero no fueron olvidados. Dios les dio ciudades y espacio para desarrollar la misión que Él mismo les había encomendado. Por eso, no vivamos comparándonos. Seamos fieles con lo que Dios puso en nuestras manos. Y sirvamos, hermano. Fuimos llamados a servir. Involúcrese en lo que sea. Segundo, Dios coloca su ministerio en medio de todo su pueblo. Las ciudades levíticas fueron distribuidas por toda la tierra. La verdad de Dios debía permanecer cerca del pueblo y por eso, como iglesia, valoremos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Valoremos la enseñanza fiel. Formemos discípulos. Sirvamos con nuestros dones. No seamos espectadores. Y tercero, Dios cumple completamente todas sus buenas promesas. Jehová dio la tierra. Jehová dio reposo. Jehová entregó a los enemigos y no faltó ninguna de sus buenas palabras. Todo se cumplió. Quiero darte unas palabras, hermano, a los creyentes. Quizás hoy puedes estar esperando algo. Estás esperando alguna oración, alguna petición. Quizás estás orando por algo que todavía no ves. Quizás estás atravesando una etapa que no entiendes. Josué 21 no promete que cada deseo personal se cumplirá de la manera que imaginamos, pero sí nos entrega algo mucho mejor, la certeza de que Dios nunca será infiel a su palabra. Podemos no entender el tiempo de Dios, podemos no comprender el método de Dios, pero jamás tendremos razón para cuestionar el carácter de Dios. Fiel es el que prometió. Como congregación, no midamos la bondad de Dios solamente por lo que tenemos materialmente. Demos gracias por cada provisión. Sí, claro, y eso es importante. Pero reconozcamos también las provisiones espirituales. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado el evangelio. Nos ha dado dones. Nos ha dado hermanos y hermanas. Nos ha dado oportunidades para servir. Nos ha dado una misión. Y mientras Cristo no haya regresado, sigamos siendo fieles con lo que ha puesto delante de nosotros. Es un mensaje para la iglesia. Pero termino diciéndote esto. Aquellos que no conocen al Señor. Si hoy estás escuchando estas palabras, pero todavía no has confiado verdaderamente en Jesucristo, la mayor promesa que necesitas conocer no es una promesa de comodidad terrenal. Necesitas la promesa del evangelio. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Ninguna religión, obra o mérito puede borrar nuestra culpa. Pero Dios cumplió la promesa de enviar al Salvador. Jesucristo vivió en perfecta obediencia. Murió en la cruz llevando el juicio que merecían pecadores y resucitó victoriosamente. Y hoy la promesa del evangelio sigue siendo verdadera. Todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo recibe perdón y vida eterna. No confíes en ti mismo. No construyas tu propia justicia. Ven
a Cristo. Si no conoces a Cristo, ven a Cristo. Dile: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que me salves. Séllame con tu Espíritu Santo. Dile ahí sinceramente. El mismo Dios que no dejó caer ninguna de sus buenas promesas en Josué es el Dios que ha prometido salvar a todo aquel que viene a Cristo en fe y arrepentimiento. Imagina un hombre que guarda durante años un documento firmado porque allí consta una promesa importante. Puede pasar tiempo, puede cambiar el clima, pueden cambiar las circunstancias, pero cuando llega el momento de exigir lo prometido, la pregunta decisiva ¿es confiable quien firmó? Hermano, nuestra esperanza no descansa en la fuerza con la que sostenemos las promesas. Descansa en la fidelidad del Dios que las pronunció. Y el carácter de Dios tiene una historia, un historial perfecto, mi hermano. Él no falla. Josué 21 nos deja una pregunta sencilla. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué razón tenemos para desconfiar de Dios? Él proveyó para sus siervos. Él puso su palabra en medio de su pueblo. Él dio la tierra. Él dio reposo. Él entregó a los enemigos. Él cumplió cada buena palabra. Y en Jesucristo nos ha dado la garantía suprema de su fidelidad. Mis amados hermanos, si Dios lo prometió, su fidelidad garantiza el cumplimiento. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová. Todo se cumplió. Que el Señor bendiga su palabra. Esté puesto en pie, mis amados hermanos. Te invito a orar en este momento. Y si es posible, mis amados hermanos, ahí donde tú estás, órale al Señor. Pídele que te muestre. Ya reconociendo que Él es fiel y te llamó para servir. Pide que te muestre dónde debes servir. Si estás pasando por momentos difíciles, recuérdate de las promesas que aquí vimos en Josué 21, que ahora se cumplen todas en Jesucristo. Que a través de Él hoy podemos acercarnos al trono de la gracia. Padre, en esta hora, Señor, tú conoces cada vida que está aquí presente. Cada persona que de alguna u otra forma puede vernos o escucharnos a través, ¿verdad?, de las plataformas virtuales, Señor. Seas tú, Señor Padre amado, abriéndole su mente y su corazón. Que pueda descansar, Señor, en tus promesas. Que pueda entender que tú eres un Dios soberano, que tienes el control de toda nuestra vida. Y todo lo que nos pasa, Señor, como pasó allí con Job, no con despropósito alguno, Señor. Y sabemos que el propósito principal por el cual nos pueden suceder cualquier cosa que nos esté pasando es que nos acerquemos más a ti. Es que digamos como Job al final del libro: de vida te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Señor, tú sabes, Señor, lo que hay en las vidas que están aquí presentes. Sana sus corazones, Señor. Ayúdale, Señor, a perdonar o a pedir perdón. Ayúdalos a entender que tú tienes el control y que si confían plenamente en ti, tú no prometes que le vas a resolver todo. Tú lo que prometes es que vas a estar con ellos en medio de su proceso. Y eso es más que suficiente. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que muchas veces hemos caído, pero tú nos has levantado, mi Dios, porque estás siempre con nosotros. Ayúdanos a entender y aprender, Padre, de nuestros errores y a utilizarlos todos para tu gloria, mi Dios. Gracias, Padre, por lo enseñado aquí en Josué capítulo 21. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a servirte con denuedo, a hacerlo para tu gloria, mi Dios, no buscando el reconocimiento de nadie,
sino porque lo hacemos para tu gloria, mi Dios. Yo te pido, Señor Padre, que animes a la iglesia a servirte, Señor, a hacer ministerio, Padre, a glorificar tu nombre, Señor, allá en las células, Padre. Te pido por las células. Te pido, Padre amado Jesús, por los tiempos de oración, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se atreve, Señor Padre amado, a hacer la oración, Padre, que se atreve allá a abrir sus casas, Señor, para que pueda también llegar tu palabra, Señor. Sigue bendiciéndolo, Señor. Sigue siendo, Padre amado, esa luz en medio de todo ese hogar, Padre amado, para que todos los que vivan a su alrededor puedan llegar al conocimiento tuyo, Señor. Yo te pido, Señor Padre amado, eso. Padre, una vez más, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por la visita, Padre amado Jesús. Seas tú, Señor, con ella, Padre amado, llenando su corazón y su mente, Padre. Yo te pido, Señor, Padre amado, que seas tú glorificándote. Llévanos con bien, Padre, a nuestros lugares, Padre, a nuestras casas donde estaremos compartiendo, pero, Padre, que podamos seguir hablando de ti, Señor. Aviva el fuego, Señor, en nosotros, Padre. Que podamos seguir hablando con denuedo tu palabra, Padre. Este mundo necesita de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seamos tus instrumentos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias. Vaya en paz. Iglesia Bautista Raham de Guayama. Vive, aprende, sirve.